Dios les bendiga, hermano. Es un privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y a la misma vez es una responsabilidad de poder exponer y presentar fielmente su palabra. Por tomar a la ligera muchas veces, y cuando miramos a la historia, de interpretar mal la Biblia o manipular las escrituras a conveniencia del hombre, y miramos a la historia cuando vemos el precedente de la iglesia, hablando de la iglesia católica, ¿qué es la imagen que nos viene de ella? Si empiezan a contar, los recuerdos no son buenos. Hicieron muchas cosas malas, marcaron la historia en la humanidad más para el bien que para el mal. Más para el mal que para el bien, Y tanto es así que en nuestra historia, la historia de América, tenemos una historia muy conocida, sobre todo quizás entre Cuba, Dominicana y yo creo que entre todo el mundo, y es la historia del indio Atuey, ese indiecito que sale en las botellitas de Malta que venden en los sedanos. El indio Atuey fue un cacique taíno que se rebeló contra el imperio colonizador español. España, cuando vino a colonizar, ellos venían en el nombre de Dios con una cruz en una mano y la espada en la otra. Y lejos de implantar una de las cosas que supuestamente querían ser, era que a ese nuevo mundo, a esos salvajes, a esos nativos, era presentar el evangelio para que ellos se convirtieran, pero mientras tanto, ellos arrasaban, esclavizaban, violaban, mataban y destruían a los nativos atrás de la riqueza de su tierra y del oro que podían alcanzar para su propio beneficio. Tanto es así que cuando este indio exhorta a los nativos a pelear en contra de este imperio y le dice, el Dios de ellos no es el Dios que ellos predican, ese Dios que dicen que es de amor y de igualdad para todo el mundo. El Dios de ellos, dice, coge una canasta con oro y dice, este es el Dios de ellos, por el cual ellos nos matan, nos violan, nos esclavizan y nos destruyen. Así que echar esto al río para librarnos de ellos. Tanto es así cuando eres cautivado y eres tomado como prisionero, estando en la hoguera para ser quemado como hereje, un sacerdote se le acerca y le dice, Atuey, ¿quieres convertirte al cristianismo para que vayas al cielo? Y la respuesta de Atuey fue, ¿a dónde van ustedes? ¿Ustedes van a estar en el cielo también? Ellos asentaron con la cabeza y la respuesta de Atuey entonces fue, pues yo quiero ir al infierno y estar bien lejos de donde están ustedes. Traigo a coalición esta ilustración y titulo el tema de mi sermón, Sin amor, los dones carecen de sentido. Porque vamos a estar tocando un pasaje que es bien interesante, bien conocido en las escrituras, incluso entre los inconversos. Es un pasaje que es muy mal interpretado, muy usado sobre todo en festividades, en 15, por la descripción del amor que hace. Vamos a estar viendo acerca de esto. Pero es un pasaje que Pablo trae para hacer reflexionar una vez más a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto es una iglesia que estaba dividida, una iglesia que era egoísta, una iglesia que se jactaba de las cosas que hacían y lejos de haber amor en ella, Pablo lo está llamando no para decirle lo bonito que es el amor, sino para regañar a la iglesia y a conciencia acerca de la importancia del amor en la vida de la iglesia. Si miramos los primeros 3 capítulos de esta carta y leemos ahí que si yo hablase lenguas humanas, versículo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por el privilegio de reunirnos como iglesia, de estar en un mundo ahora donde podemos libremente reunirnos para aprender de tu palabra, Señor. Te pido ahora, Señor, que seas con este tiempo, Señor, y que todo lo que se haga aquí, Señor, sea para tu gloria y tu honra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Es interesante como Pablo comienza estos 3 primeros versículos. Él hace una hipérbole de estos dones, que eran los dones que él venía hablando acerca del capítulo anterior de que Huicho nos predicó el domingo pasado, acerca de que el hombre anhela los dones que son visibles.
Es parte de la naturaleza del pecado. Producto del pecado, el ego es algo que está siempre presente en nosotros y nosotros siempre queremos tener aquello por lo cuales nosotros podamos ser superiores a otros y que puedan llenar el vacío que muchas veces hay en nuestras vidas. Pablo comienza diciendo en el capítulo anterior de que los dones no es un talento que brota de nosotros, sino es que el Dios nos ha dotado de dones. De la misma manera que todos son iguales delante de Dios, los que se ven y los que no se ven, así como poniendo el ejemplo de un cuerpo para inmunidad y la misma importancia que tienen los miembros de nuestro cuerpo para nosotros, así también son de importantes los dones como miembros del cuerpo de Cristo para edificar y fortalecer la iglesia. Pero en el capítulo 13 Pablo comienza diciendo, hablando acerca de esos dones que son visibles, que ellos anhelaban, empezando por el don de lengua, y lo hace llevándolo a una exageración extrema. Pablo dice, si yo hablase todos los idiomas del mundo, estuve buscando y en el mundo hay 7.000 idiomas. De esos 7.000, el 10% nada más es hablado por 11.000 personas. El hombre que más idiomas habla actualmente en la tierra es un libanés y habla 59 idiomas. ¿Cuántos idiomas faltan todavía por hablar? Pablo está diciendo, si yo hablase todos los idiomas que hay en el mundo, pero aún más, si pudiera hablar incluso el idioma de los ángeles, pero no tengo amor, vengo a ser como un metal que hace ruido. Es muy similar a lo que había pasado en la vida de este indio Atuey, que estas personas que venían a conquistarlos en el nombre de Dios con una cruz en una mano para esconder lo que la espada hacía con la otra mano, ellos decían, ellos que predican un Dios de amor, un Dios de paz, ellos han venido a masacrarnos y en vez de amor lo que nos han traído es odio y miseria a nuestras vidas. Pablo está diciendo a la iglesia de Corintios, si ustedes tienen todos los dones, que aún a niveles extremos, y lo poseen pero no tienen amor, nadie va a escuchar una palabra de lo que ustedes puedan decir. Porque el reflejo de su vida va a hablar más del conocimiento que puedan tener con respecto a esto. Es un don que ha sido mal interpretado incluso dentro de la iglesia por sacar el pasaje fuera de contexto, hablando de que sí, que hay dones que son angelicales, hay dones que son estos, pero Pablo se enfoca hablando acerca de que el don de lengua, lo habla en el capítulo 14, es única y exclusivamente para que el evangelio pudiera llegar a aquellas personas que no son creyentes. El don de lenguas humana, visto en el capítulo 2 de Hechos, el famoso capítulo de Pentecostés, no es más que la revelación de Dios al mundo, dotando a personas que hablaran en el idioma de las personas que habían en Jerusalén para que entendieran y oyeran el mensaje de salvación, un mensaje de amor revelado por medio de Dios. Lo otro que hace es también llevar a los extremos el don de profecía, el don de ciencia y el don de conocimiento. Para muchos la profecía es decir cosas futuras. Pero cuando vamos al contexto de aquí de Corintio, no solamente es profetizar las cosas futuras porque ya conocemos que el canon estaba cerrado, todo estaba dicho, sino también es cuando predicamos la palabra de Dios estamos profetizando. Cuando decimos que el día que partamos de este mundo, por medio de la fe vamos a estar en la presencia de Dios, estamos profetizando incluso a esas personas. Y Pablo también lo lleva a términos extremos. Si podemos profetizar, evangelizar, conocer todos los misterios, tener un conocimiento que puede ser alabado, pero no tenemos amor, de nada nos sirve. Muchas veces el hombre, para tratar de tapar su pecado y su maldad y su falta de amor, hace buenas obras. Yo ayudo al prójimo, yo doy plato de comida, yo ayudo al mendigo que está en las puertas del Serano, en las calles, y esto lo hace como una buena obra que puede mostrar quizás un amor que falta en nosotros. A esto también Pablo les habla y le dice, y aún, aunque ustedes puedan ser la persona más benevolente, aunque ustedes puedan sacrificar su propia vida, pero lo hacen sin amor, dice, de nada los aprovecha. Por lo tanto, a partir del capítulo, versículo 4 al versículo 7, Pablo entonces empieza a describir lo que es el amor, pero lo hace de una manera irónica para mostrarles a ellos cuán carentes estaban del mismo. Dice la palabra de Dios en el versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido,
No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pablo estaba describiendo lo que no había en la vida de ellos. Si miramos a la iglesia de Corinto de un principio, vemos una iglesia dividida, vemos una iglesia que buscaba lo suyo propio, vemos una iglesia que estaba jactada y se jactaba incluso de ver pecados dentro de la misma iglesia. Cuando vamos al capítulo 5 vemos que se dice que la iglesia estaba haciendo cosas que ni aún entre los gentiles se hacían. Cuando vamos al capítulo 8, incluso Pablo le dice a la iglesia, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y incluso en los versículos, en los capítulos más adelante dice, yo tengo libertad y conocimiento de que la libertad que me ha sido dada en Cristo Jesús. Pero si esto va a ser de piedra de tropiezo a uno de mis pequeñines, yo tengo que negarme de esas cosas, negarme a mí mismo. ¿Por qué? Por amor a ellos. Dice Pablo también cuando le decía estas palabras, por amor, yo me he negado y me he hecho esclavo, por amor al Evangelio y por amor también a aquellos que son nuevos en la fe. De la misma manera, Pablo está mostrando el amor que viene de Dios. El mismo amor que Dios nos ha dado ejemplo en toda su palabra y en la vida, porque cada una de estas características, las características del amor de Dios revelado en nosotros. Dice la palabra de Dios que el amor es sufrido. Dios mismo ha sufrido por nosotros, demostrarnos amor. El amor es benigno, es bueno, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido y no busca lo suyo propio. El mismo pastor Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, él decía, haya pues en vosotros, iglesia, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no buscó lo suyo propio, sino que se despojó a sufrir el cruel castigo, el castigo que merecemos nosotros por nuestro pecado, por nuestra maldad, por amor a nosotros, para que por medio de la fe entonces podamos tener el regocijo de vivir una vida en el Señor, una vida eterna donde le conoceremos cara a cara. Y cada una de estas características, dice el apóstol, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y tanto es así que desde que Dios creó la humanidad, desde que el hombre cayó, el hombre ha tenido que lidiar, Dios ha tenido que lidiar con una humanidad que lejos de glorificarlo a Él, una humanidad que le da la espalda a Dios. Unas iglesias con grandes catedrales, grandes templos, grandes trajes, adornadas de oro, pero por dentro están muertas. Están muertas porque no han entendido el verdadero sentido del Evangelio de Dios, un Evangelio que es de amor, y es de amor porque nosotros mereciendo la ira de Dios, nosotros mereciendo el castigo del infierno, lo que Atuey, por desconocimiento quizás prefería ir. Dice la palabra de Dios que por amor Dios pasó por alto nuestros pecados por medio de la fe en Cristo Jesús. Entregó a su Hijo en la cruz y mientras que estaba siendo crucificado, que había sanado personas, que había sanado a muchas de las personas que estaban en la multitud, que había alimentado a muchas de estas personas mientras estaba siendo crucificado, muchas de estas personas estaban a los pies de la cruz y le decían, médico, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Pero por amor, Cristo no se bajó de la cruz, sino que alzando sus ojos al cielo decía, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Ese es el mismo amor que Dios ha revelado en nosotros y también nos ha ordenado a que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tengamos también ¿con quién? Con nuestro prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Por cuanto nosotros nos hubiéramos bajado de esa cruz, por menos muchas veces nos olvidamos que somos cristianos y decimos, Padre, perdón por lo que voy a hacer, pero yo no puedo soportar esto. Yo no puedo tolerar esto. Y actuamos de una manera contraria a lo que el mismo Evangelio nos enseña. Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y le dice, el amor todo lo sufre, todo lo soporta. Por lo tanto, en el capítulo 8 en adelante nos empieza entonces a hablar acerca de la permanencia de ese amor. Dice la palabra de Dios, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos
y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando ella era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré, como fui conocido, y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Interesante, ¿verdad? Todo lo que anhelaba la iglesia de Corintios, estos dones carismáticos, Pablo está diciendo, esto un día va a dejar de ser, cuando venga lo perfecto. Hoy en día hay diferentes opiniones acerca de qué es lo perfecto. Para muchos creen que lo perfecto es el canon bíblico, es el resumen de todas las escrituras. Pero en mi humilde opinión, y respetando a aquellas personas que puedan querer esto, creo que Pablo está haciendo un énfasis acerca de que lo perfecto es cuando nosotros estemos un día en la presencia del Señor. Ya sea por la venida de Cristo, que partamos antes con Él, el día que estemos cara a cara con Dios, entonces vamos a conocer a plenitud toda la revelación de su amor derramado desde antes de la fundación del mundo por un hombre imperfecto, cruel y perverso, que odia y que no puede amar, sino es por la mano de Dios en medio nuestro. Es lo que Pablo estaba diciendo acerca de cuando decía, ahora vemos como por espejo. En los tiempos de Pablo el espejo no es el espejo que tenemos hoy en día, que vemos con una transparencia, a veces nos quitamos hasta los granitos que tenemos en la cara de lo bien que se ve. En los tiempos de Pablo los espejos eran unos metales bien pulidos que malamente te da una noción de cómo era tu rostro. Pablo hace lo mismo acerca de la revelación bíblica. No es que no había sido revelada en su totalidad. De hecho, el canon bíblico está cerrado con las enseñanzas de Pablo, de Pedro, de Juan y de todo el Evangelio. Ellos estaban construyendo ese canon bíblico, pero aún así Pablo decía, hoy profetizamos muchas de las cosas que todavía no entendemos en su plenitud. Pero el día que estemos en su presencia, el día que estemos con el Señor, cuando estemos cara a cara, entonces entenderemos y comprenderemos a plenitud toda esta revelación. Porque el don de lengua pasará, el don de profecía que es para la iglesia pasará, y todos estos dones que anhelaba la iglesia iban a pasar. Pero habían tres cosas que nunca iban a pasar. Una es la fe, por la cual hemos sido redimidos, por la cual hemos sido salvados y tenemos entrada en el reino de los cielos. La esperanza que tenemos en la fe. Y cuando el pastor Huicho leía ahí Hebreos capítulo 11 y mencionaba en esa galería de la fe José, que había salido de la tierra de Egipto, que era gobernante de Canaán, era gobernante en Egipto, que tenía todas las riquezas y todo su imperio, antes de morir hizo un testamento que decía, mis restos, el día que Dios revele la tierra prometida, cojan mis restos y llévenlo y entiérrenlo ahí, porque esperaba en la promesa que había sido dada. Y como comienza el libro de Hebreos, dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la seguridad de lo que no se ve. Es por eso que están todos en la galería de la fe. Pero dice Pablo, pero el mayor de este es el amor. Porque por ese amor es que nosotros, mereciendo la ira de Dios, es que nosotros un día vamos a estar cara a cara con Dios. Por ese amor es que nosotros tenemos fe hoy en Dios, somos regenerados y tenemos la esperanza de que un día, no importa lo que pasemos en este mundo, un día vamos a estar cara a cara en su presencia. Por lo tanto, Pablo en esta carta le hace un regaño y a la misma vez le está haciendo un llamado a que como iglesia nos autoexaminemos y pongamos un balance. ¿Dónde está el amor de nosotros como iglesia? ¿Cuál puede ser la opinión de aquella persona que me cueste amar? Aquella persona que constantemente me hiere. Aquella persona, ¿cómo puedo predicarle este mensaje? ¿Cómo puedo hablarle a esta persona? Pero siempre hacerlo con amor. ¿Cómo como iglesia podemos ayudar incluso a los más débiles? No solamente absteniéndonos, sino cuando le presentamos la palabra de Dios, cuando esta persona está haciendo algo indebido, no ser como un verdugo que le da con la cruz en la cabeza, sino con amor enseñarle los misterios que han sido revelados por el Espíritu Santo en la palabra de Dios. Cómo en amor podemos velar los unos por los otros, como nosotros también velamos por nuestro cuerpo. El pastor Huicho el domingo pasado decía, si alguien tiene que desprenderse alguno de sus miembros, ¿de cuál ustedes se desprendían? Mira que pensé, ninguno. Esa es la idea que Pablo está llevando.
de la misma manera que nosotros nos amamos a nosotros mismos, de la misma manera que nosotros amamos lo más insignificante de nuestro cuerpo, así Dios nos ha llamado a amar también a nuestro prójimo. De la misma manera que Dios nos amó a nosotros siendo rebeldes en contra de Dios, tenemos que nosotros como iglesia también amar a aquellas personas que nos hieren y nos maltratan. Termino con un testimonio. En una ocasión, en la Segunda Guerra Mundial, una familia de judíos, unas hermanas, escribió un libro acerca de la importancia de perdón y estas cosas. Y ella estaba haciendo una exposición pública de su libro, y ella contaba cómo su hermana había muerto en el campo de concentración, cómo ellas habían sido violadas y cuánto mal le habían hecho las personas nazis a esta persona. Entre la multitud que estaban oyendo su libro, ve un hombre, un señor mayor con una gorra, que iba acercándose a ella, sube al estrado donde estaba ella, y cuando se para delante de ella, mirándola a los ojos, le dice: yo soy el hombre que te hizo sufrir. Yo soy el hombre que mató a tu hermano. Yo me convertí hoy. Dios me perdonó. Y te pido a ti que me perdones hoy. Dice la autora de esta anécdota, de este libro, que ella en ese momento, todo lo que pasó por su mente, era todo lo que ese hombre le había hecho. Ella humanamente no podía amar. No lo podía perdonar. Pero dice que en su interior dijo: Padre, yo no puedo perdonarlo, pero ayúdame a perdonarlo. Según su testimonio, dice que no pasaron mucho tiempo, que todo ese odio que había en su corazón, todo ese rencor, fue borrado, y abrazó a aquel hombre que había matado a su hermano y que le había creado tanto dolor. Solamente el amor de Dios es lo que puede hacer eso. Nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de vivir una vida, un equilibrio entre los dones que nos ha dado para ponerlo al servicio del Señor, pero hacerlo de la misma manera en que Dios ha mostrado su amor para con nosotros y de la misma manera en que Dios nos ha amado. Oremos. Señor, gracias. Gracias, Padre, por tu amor, Señor. Porque cuando vemos estas cosas, Padre, entonces podemos entender cuán malos hemos sido y somos nosotros, Señor. Porque tu misericordia, que es grande, Señor, nos ha amado y ha entregado a tu Hijo Cristo a morir por nuestra maldad, Señor. Padre, y aún estando en ti, Señor, seguimos siendo arrogantes, seguimos siendo jactanciosos y buscando nuestro propio beneficio, Señor. Padre, en esta hora te pido, Señor, que tú me ayudes también a pensar en el prójimo y a amar al prójimo como tú nos has amado a nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser una iglesia que crea un precedente de amor en cómo predicamos y cómo vivimos tu palabra, Señor. Somos imperfectos, pero en ti todo es posible, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has dado tu revelación, tu palabra, Señor, y ayúdanos a cada día poder vivir conforme a ella. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.